SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega y esto es Hora 25 de los negocios, con una pregunta sobre la mesa. ¿Se está frenando el auge del teletrabajo? Un asunto en el que España iba a la cola antes de la pandemia y en el que un año después sigue rezagada. Fue entonces cuando muchos empezaron a sustituir este sonido, el ruido de una oficina, por este otro. El de las llamadas por alguna de las plataformas de teletrabajo. Hace justo un año que el trabajo a distancia, el trabajo remoto, pasó a estar en todas las bocas, mentes y planes. Vamos a establecer el teletrabajo como medida de flexibilidad principal. De la experiencia que tenemos, de las utilidades del denominado teletrabajo, desde luego urgiría legislar también. El teletrabajo no puede ser esclavitud, que también tiene que haber derecho al descanso. Estamos hablando del teletrabajo. Se quiere legislar el trabajo como algo ordinario a través de lo que es una situación extraordinaria. Se va a volver a utilizar el teletrabajo en este otoño de una forma intensa. Que toda la actividad privada no esencial se lleve directamente por teletrabajo. Cuando llegó la pandemia, una de las primeras consecuencias para trabajadores y para empresas fue que tuvieron que implantar el trabajo a distancia deprisa y corriendo. En un país que ya iba retrasado en ese aspecto, la pandemia obligó a apostar por el trabajo a distancia. De los 1,5 millones de trabajadores que hacían ya su jornada laboral fuera de la oficina de manera regular, pasamos a tener más de 3,5 millones de trabajadores. Pero ahora, un año después, y con el levantamiento de algunas restricciones, hay empresas que están dando marcha atrás y están recuperando el trabajo presencial. Casos concretos. Telefónica vuelve al trabajo presencial dentro de 3 semanas. Después de Semana Santa, los empleados que ahora trabajan en casa pasarán a combinar una semana de trabajo presencial con otra de trabajo a distancia. Es un modelo híbrido, ese de combinar días o semanas de trabajo en oficina con otros días o semanas de trabajo en casa, por el que apuestan otras compañías, también algunas más pequeñas. Otras empresas, otros ejemplos. Apple está preparando un plan de vuelta a la presencialidad. Dicen sus principales ejecutivos que están ansiosos, esperando a que llegue ese día, porque el trabajo en oficina le sale mejor, le sale más rentable. Hay otras empresas tecnológicas en España y fuera que amplían también a partir de Semana Santa los días en los que sus trabajadores tienen que acudir a la oficina. En todo caso, una vez superada la recomendación de trabajar en casa, que estuvo vigente especialmente en primavera del año pasado, en lo peor de la pandemia, los datos de teletrabajadores han empezado a bajar y puede que sigan bajando en los próximos meses a raíz de estas decisiones. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a repasar los datos que nos dicen varias cosas. Que la pandemia aceleró el teletrabajo y que, pasado el momento álgido, se está reduciendo ya el número de trabajadores a distancia. Sí, hace un año antes de la pandemia las personas que teletrabajaban no llegaban al 8% de los empleados, eran algo más de 1,5 millones de personas, pero la llegada de la pandemia y el primer estado de alarma obligó a que muchas empresas y trabajadores tuvieran que dar el salto muchas veces de un día para otro y sin preparación suficiente. Durante el segundo trimestre de 2020 el número de personas que teletrabajaban llegó a superar los 3,5 millones. Una vez tocado ese techo, en el segundo trimestre el teletrabajo empieza a reducirse hasta terminar el año con 2,86 millones de teletrabajadores, lo que representa un salto muy grande respecto a los niveles pre-COVID, un 74% más, pero a la vez son casi 700.000 teletrabajadores menos que durante el primer estado de alarma. Estos son datos del monitor de ADECO e incorporan como teletrabajadores a aquellas personas que trabajan desde su casa, tanto de manera regular como aquellas que lo hacen de manera ocasional, o que al menos así lo reconocen. Y en la comparación con otros países europeos, estos datos nos muestran que pese al aumento del teletrabajo en España por la pandemia, seguimos estando, Carlos, en estos temas a la cola. Sí, ocupamos el 15º puesto de un ranking de 21 países europeos con un 14,5% de teletrabajo. Un ranking que lideran Suecia y Holanda con porcentajes de teletrabajo que superan el 40% y en el que, mirando los grandes países, España solo está por delante de Italia, donde el teletrabajo no llega al 10%. Estamos lejos de la media europea, que está en el 21,5%, y también por detrás de Francia, 28% de teletrabajo, Portugal, un 20%, y Alemania con un 18,5%. Javier Blasco es director de ADECO Institute Group. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué? Buenas noches. Acaban de presentar el último monitor ADECO de oportunidades y satisfacción en el empleo, que aporta datos sobre el teletrabajo y su evolución.
Hemos pasado de 1,5 millones de teletrabajadores a finales de 2019 a tener más de 3,5 millones en el momento álgido de la pandemia, pero desde entonces los datos están bajando de nuevo. ¿Es de esperar que el teletrabajo siga bajando, que no termine de asentarse en España? Bueno, tenemos que ver un poco cómo queda efectivamente si se prolonga la situación de confinamientos y la situación de crisis. Es decir, sí que parece que la norma va a ampliar el espectro del teletrabajo, una norma que es verdad que define un concepto legal, ¿no?, a partir del 1,5 días a la semana, pero sí, yo creo que el teletrabajo, como dicen, ha venido para quedarse, sin perjuicio de que efectivamente a medida que vaya cierta recuperación, algunos puestos que debían ser más en presencial, pues vuelvan a esa modalidad presencial, sin perjuicio de que cada vez se exploren más fórmulas híbridas. A finales del año pasado el incremento de teletrabajadores era del 74%, pero yendo al detalle, comunidad a comunidad, estábamos viendo como hay algunas en las que se produce un incremento de casi el 200%, es decir, prácticamente se dobla el número de trabajadores que trabajan fuera de las oficinas, y en otras el incremento, aunque se da, es muchísimo menor, del 20%. ¿A qué se pueden explicar estas diferencias? Bueno, en las grandes zonas metropolitanas, sobre todo en comunidades como Madrid o Cataluña, la presencia de grandes empresas y de sedes donde es mucho más fácil el teletrabajo, ¿no?, frente a zonas donde, pues, debido al sector económico preponderante, y hay sectores donde todavía hoy por hoy ni siquiera la tecnología permite el teletrabajo, pues justifica esta razón, ¿no? El por qué en Madrid ha tenido ese incremento interanual en el cuarto trimestre de más de un 200% o de un casi 19% en el caso de Cataluña, y luego efectivamente hay zonas, pues, con mayor peso del sector agropecuario, o donde, por ejemplo, el País Vasco, que tiene un enorme peso del sector industrial, y donde todavía el teletrabajo, como decía, pues seguramente que en unos años la tecnología permita trabajo en remoto en sectores, por ejemplo, como el industrial, pero hoy en día, sobre todo en el sector servicios, en el sector de oficinas, para que nos entendamos, el que tiene mucho más fácil el teletrabajo. ¿Y es esta diferenciación sectorial la que explica que España esté a la cola de Europa en cuanto a teletrabajo? Porque los datos que presentasteis en este monitor dicen que en España un 14% de los trabajadores está teletrabajando, cuando la media europea supera el 21%, y hay países donde se supera el 40%. Bueno, hay una razón sectorial, pero también una razón histórica. Es decir, el teletrabajo nace en los años 70, precisamente en los países nórdicos, por razones sobre todo climatológicas. Y es por la imposibilidad en ciertos momentos del año en que las personas acudan a sus centros de trabajo. También es cierto que la presencia y el impulso en la administración pública, el caso, por ejemplo, en el Benelux, ¿no?, en los funcionarios de la Unión Europea, donde también ha habido un enorme impulso al teletrabajo que lo justifica. Yo creo que es una combinación, en partes sectores, pero sobre todo es una cuestión también cultural, es una cuestión de razón histórica, y de también hay que bucear qué tipo de teletrabajo, si es teletrabajo a tiempo completo, es tiempo parcial, donde haya una normativa, ¿no?, que en el caso de España, por ejemplo, solo se puede calificar como teletrabajo aquello que supera ese umbral del 1,5 días, y en otros países, sin embargo, cualquier persona que teletrabaje en un momento se le considera teletrabajador. Como decía, es una combinación de factores. Uh-huh. El teletrabajo, esta posibilidad, o incluso visto desde el otro lado, la obligación de trabajar en una oficina, ¿es un factor importante ya a la hora de encontrar o cambiar de trabajo? A la hora de que las empresas contraten a alguien, ¿ese factor se suma a otros como la jornada, el salario, la posibilidad de promoción profesional? ¿El teletrabajo es ya un factor importante en ese ámbito? Desde la óptica de las personas trabajar, sí. Yo creo que hay personas que se sienten muy cómodas con el teletrabajo, bien en su modalidad a tiempo completo todos los días de la semana o a tiempo parcial, y desde la óptica también de las empresas es verdad que todavía yo creo que se está tratando de ver en qué momentos, en qué entornos es mejor el teletrabajo y en qué momentos es mejor el trabajo presencial, ¿no? Es verdad que hay una parte importante de la actividad que se puede teletrabajar, sobre todo, como decía, el sector del servicio, el sector de oficinas, pero es verdad que hay momentos, seguramente momentos de innovación, momentos de entornos, digamos, de trabajo en equipo, donde todavía parece que la tecnología pues nos cuesta suplir, ¿no?, ese cara a cara, ¿no?, eso lo que podríamos llamar pues la comunicación no verbal, gestual, esos entornos, ¿no?, en los cuales pues el poder tener ese contacto físico, esa mirada, ¿no?, que en momentos en los cuales, sobre todo, trabajo por proyecto, trabajo en equipo, entornos ágiles, donde todavía yo creo que nos queda por ver en qué entornos, seguro,
que el teletrabajo es mucho más es mejor y además nos permite ser mucho más productivos, aparte de las razones que todos conocemos desde el punto de vista de conciliación, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la flexibilidad, y de otros en los que todavía parece que la presencia, ¿no?, el estar cara a cara con compañeros y compañeras, pues parece que difícilmente la tecnología, el remoto lo puede suplir. Usted mencionaba la parte de conciliación que tiene también el teletrabajo. En el monitor ADECO que acaban de presentar analizan también otra cuestión muy vinculada a la conciliación, que es el trabajo a tiempo parcial, que representa el 25% de los empleos perdidos. Sí, efectivamente. Es decir, en momentos de crisis, tiempo parcial, contratos de duración determinada salen perjudicados y sobre todo tiene un componente sectorial muy importante. Gran parte de los sectores más castigados por la pandemia tienen una presencia importante del tiempo parcial, ¿no? Sectores como el comercio o la hostelería, ¿no?, frente a otros sectores, y esto se nota efectivamente. Pues Javier Blasco, director de ADECO Institute Group, gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Esto nos dicen los datos, pero ¿qué nos dicen los afectados? ¿Qué nos dicen trabajadores y empresas? ¿Quieren el teletrabajo? ¿Prefieren estar en la oficina? Esto nos dicen los trabajadores. El teletrabajo realmente tampoco parece que sea hermana, ¿eh? Nosotros lo utilizamos mucho y realmente es un poco la organización que tú puedes hacer de tu horario. Creo que trabajo casi de lunes a domingo. Tengo un niño pequeño de 2 años y poco, entonces no puedo trabajar 4 horas seguidas eficientes. Lo que quiero es que se instaure el teletrabajo en mi empresa, porque se ha demostrado que el teletrabajo se puede realizar. Sabes que tienes que hacer tu trabajo, entonces pues si en un momento determinado no lo haces, pues sabes que tienes todo el día para hacerlo. No como en la oficina, que allí estabas las horas que tienes que estar y ya una vez que te vas a casa no te podías conectar. Está bastante bien porque estoy tranquilo en casa y no tengo que cruzarme con algunos personajillos de la oficina. Esto es lo que nos han dicho durante estos meses los oyentes sobre el teletrabajo. Una encuesta que se acaba de publicar sobre los deseos de los españoles nos dice lo siguiente, que un 28% quiere trabajar los 5 días de la semana desde la oficina. Otro 29% prefiere ir a la oficina 3 o 4 días cada semana. Un 23% optaría por 2 o 3 días de trabajo en oficina. Y solo un 14% sería partidario del teletrabajo completo o de ir como máximo un día a la oficina. Son datos de una encuesta de CBRE. Y desde el punto de vista de las empresas, hemos dado antes algunos ejemplos de compañías que empiezan a apostar por la vuelta a las oficinas, pero también tenemos otras y no menores que están apostando definitivamente por el teletrabajo, en parte porque supone un ahorro en términos de gasto en edificios, ya sea en propiedad o en alquiler. De hecho, hoy mismo British Airways, por ejemplo, ha anunciado que se plantea vender su cuartel general en Londres por el teletrabajo, lo cuenta el Financial Times, pero las estadísticas en España van en la dirección contraria. De hecho, el 95% de las empresas que tenían oficinas alquiladas ha mantenido ese alquiler durante el año de la pandemia. Sira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, así lo señala al menos el último informe de MVGM, una compañía especializada en gestión inmobiliaria, que concluye que se mantuvieron abiertas más oficinas en Barcelona que en Madrid, pero en ambos casos superaron el 90%, mientras que solo un 2% han cerrado definitivamente. Fernando Garrote es su portavoz. El 95% se ha mantenido abierto durante toda la pandemia y siguen abiertos a día de hoy. Se han cerrado muy pocas oficinas. Ha habido mucha colaboración entre los propietarios y los inquilinos, se han renegociado contratos, se han hecho bonificaciones, pero no se han cerrado. O sea, prácticamente el cierre ha sido nulo. Sobre todo oficinas en la periferia y pequeños inquilinos. Una tendencia que, señala Garrote, creen que se mantendrá pese a que las oficinas opten cada vez más por el teletrabajo. No se prevé que haya una disminución de superficie alquilada por parte del teletrabajo. Lo que se prevé es que va a ser una variable más dentro del futuro edificio de oficinas, que ya es una realidad, pero una variable más que va a estar dentro de la salud, el bienestar o pues los espacios flexibles. El informe señala además que las empresas han acondicionado esos lugares de trabajo a la nueva situación y que muchas de ellas, pese a mantener su sede operativa, optan por el teletrabajo, una realidad que en ciudades como Madrid y Barcelona
afecta al 85% de las plantillas. Así que todo esto nos sugiere a un año vista que lo más probable es caminar hacia un modelo híbrido, con trabajo en oficina, pero menos, y con más trabajo flexible, con lo bueno y lo malo. Así están las cosas un año después del auge del teletrabajo en España. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.